Es una mañana sofocante en el Istmo de Panamá. El sol apenas ha salido y aún así, el aire ya vibra con una tensión silenciosa. Frente a la entrada del canal, el océano parece un estacionamiento interminable, más de 200 embarcaciones alineadas como una procesión metálica que se pierde en el horizonte. Portacontenedores gigantes, petroleros colosales, barcos que transportan mercancías para continentes enteros. Todos inmóviles, todos esperando, todos perdiendo dinero. La causa no es una huelga ni un accidente. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo devastador: falta de agua. El lago Gatún, el corazón del canal y la fuente que alimenta sus esclusas, se ha reducido a niveles que no se habían visto en décadas. La sequía del 2023-2024 golpeó con una fuerza inesperada, evaporando millones de litros y convirtiendo al Canal de Panamá en una sombra de lo que fue. Donde antes transitaban 36 buques cada día, ahora apenas pasan 20. Y hay días en que la cifra cae aún más. Cada retraso cuesta miles, incluso millones de dólares. Y el mundo entero lo siente: cadenas de suministro frenadas, precios elevados, rutas comerciales colapsadas. Pero mientras el planeta observa con preocupación cómo una de sus arterias más importantes empieza a fallar, un país se mueve en silencio, casi con prisa, como si hubiera estado esperando este momento durante un siglo. Ese país es México. Justo cuando Panamá enfrenta su crisis más grave, México intenta algo que suena casi imposible: partir el continente en dos, una vez más, recuperar un corredor olvidado, modernizar 2 puertos estratégicos y construir una alternativa terrestre que conecte el Pacífico con el Atlántico más rápido que nunca. Un proyecto multimillonario capaz de desafiar al mismísimo Canal de Panamá y de cambiar el mapa logístico del siglo XXI. La pregunta ahora no es si el Canal de Panamá podrá recuperarse. La verdadera pregunta es: ¿está México a punto de convertirse en el nuevo dueño del comercio entre los océanos? Mucho antes de que el Canal de Panamá se convirtiera en el corazón del comercio mundial, México ya había intentado hacer exactamente lo mismo: unir 2 océanos y controlar el flujo de mercancías entre continentes. A comienzos del siglo XX, cuando las potencias discutían rutas y soñaban con atravesar el continente americano, México dio un paso audaz. En 1907 inauguró el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, una línea de apenas 300 kilómetros que conectaba el Golfo de México con la costa del Pacífico. En aquel tiempo aún no existían las esclusas panameñas ni la obra monumental que cambiaría la historia marítima. El ferrocarril mexicano era la opción más rápida y eficiente. Los barcos llegaban a los puertos, descargaban su mercancía y en cuestión de horas, el tren atravesaba colinas, selvas tropicales y valles húmedos hasta depositar los productos en el otro océano. Era una proeza tecnológica para la época y, sobre todo, un símbolo del potencial de México como puente intercontinental. Durante los primeros años, el corredor prosperó con una energía casi frenética. Petróleo, madera, algodón y toneladas de mercancías fluían sin descanso. Los puertos funcionaban día y noche. Las grúas chirriaban mientras levantaban cargas que parecían no tener fin. Estados Unidos y Europa observaban con respeto. México se había convertido en la vía más eficiente entre 2 hemisferios. Pero el brillo duró poco. En 1914, Panamá inauguró su canal y todo cambió en un instante. El mar, con su promesa de un tránsito continuo sin descarga ni carga, ofrecía una ventaja imposible de igualar. El ferrocarril mexicano cayó en el olvido. Las locomotoras dejaron de rugir. Las estaciones se vaciaron. Algunos tramos apenas recibían un par de trenes al mes. Lo que un día fue un corredor vibrante se convirtió en un recuerdo desvanecido. Hasta hoy. Porque mientras Panamá enfrenta su mayor fragilidad, México está listo para intentar de nuevo lo que ya logró una vez: conectar 2 océanos y reclamar su lugar en la historia. Durante más de un siglo, el Canal de Panamá fue una obra maestra que deslumbró al mundo. La idea era tan simple como brillante: usar la fuerza del agua para elevar barcos enormes, moverlos a través del continente
y dejarlos descender hacia el otro océano. Pero el mecanismo que hizo posible este milagro técnico es también su mayor debilidad. Cada vez que un buque atraviesa una esclusa, millones de litros de agua dulce se liberan hacia el mar. Y esa agua solo proviene de un lugar, el lago Gatún, un embalse artificial que funciona como la gran pila hidráulica del canal. Mientras la lluvia lo alimente, el sistema funciona. Cuando no, todo se detiene. En los últimos años el clima dejó de comportarse como antes. Las estaciones lluviosas se acortaron, las temperaturas aumentaron y las sequías se hicieron más frecuentes. En 2023 y 2024, el agua alcanzó niveles tan bajos que la autoridad del canal se vio obligada a tomar decisiones drásticas: reducir el número de tránsitos diarios, limitar el calado de los buques, obligar a cientos de barcos a navegar medio vacíos. Para las empresas navieras, esto significó pérdidas millonarias. Para el comercio mundial, significó retrasos, cuellos de botella y aumento de costos. Para Panamá, significó una amenaza existencial: menos tránsito equivale a menos ingresos, menos mantenimiento y menos capacidad para modernizar una infraestructura que ya está bajo presión. Pero lo más preocupante es que no se trata de un episodio aislado. Los científicos advierten que el régimen de lluvias en Centroamérica está cambiando de manera irreversible. Incluso en temporadas húmedas, el agua ya no se acumula como antes. La evaporación supera la reposición. Y si el lago no puede recuperarse, el canal simplemente no podrá operar a plena capacidad nunca más. Panamá invirtió miles de millones en ampliar sus esclusas en 2016, esperando acomodar a los barcos más grandes del mundo. Sin embargo, esa ampliación depende del mismo recurso frágil, el agua dulce. Sin ella, la infraestructura moderna se vuelve inútil. Así, el canal que alguna vez simbolizó la victoria del ingenio humano sobre la naturaleza, ahora enfrenta una realidad incómoda. La naturaleza está ganando. Y mientras Panamá intenta adaptarse a un futuro incierto, el mundo, y especialmente México, observa el vacío que se abre en el comercio global. Un vacío que alguien tendrá que llenar. Mientras el mundo observa con preocupación el debilitamiento del canal de Panamá-México, avanza con una determinación silenciosa pero contundente. El país ha comenzado a transformar el istmo de Tehuantepec en una franja estratégica capaz de conectar dos océanos con una velocidad y una eficiencia que no dependen del clima ni de las limitaciones del agua. En la costa del Pacífico, donde antes se levantaba un puerto limitado y prácticamente olvidado, hoy se extiende un gigantesco escenario de maquinaria, dragas, grúas y estructuras nuevas que anuncian un cambio histórico. Salina Cruz, que durante décadas operó principalmente como punto de salida para pequeños petroleros, ahora se está convirtiendo en un puerto profundo, moderno y capaz de recibir a los buques más grandes del mundo. La excavación casi interminable de arena y sedimentos ha permitido aumentar la profundidad hasta unos impresionantes 24 metros, superando incluso a puertos asiáticos reconocidos por su infraestructura avanzada. Este simple dato cambia por completo las reglas del comercio en la región, con un calado así buques post-Panamax, y hasta algunos ultralarge de 24,000 contenedores pueden llegar sin restricciones. Pero la profundización no era suficiente. La costa del Pacífico en esta zona es famosa por sus vientos violentos y sus olas impredecibles capaces de dañar cualquier infraestructura que no esté preparada. Por eso México construyó un rompeolas de 1,5 kilómetros, una muralla colosal que actúa como escudo contra tormentas y huracanes. Es una estructura diseñada no solo para resistir las condiciones actuales, sino también para anticipar el aumento del nivel del mar en las próximas décadas. Alrededor de este nuevo entorno protegido, surgen terminales para todo tipo de carga: contenedores, metales, productos agrícolas, maquinaria y mercancía general. El objetivo es claro: que el Pacífico mexicano sea tan competitivo como cualquier puerto asiático importante. Mientras tanto, en el extremo atlántico del país, otro puerto renace después de años de abandono. Coatzacoalcos ha sido dragado, reforzado y equipado con muelles capaces de sostener grúas modernas y plataformas de transferencia directa al ferrocarril.
Allí donde antes los barcos esperaban la marea alta para evitar encallar, ahora pueden entrar con mayor seguridad y operar sin interrupciones. Y entre ambos puertos, un elemento fundamental une el proyecto completo: la vía férrea. Durante décadas la antigua línea apenas permitía que los trenes avanzaran a la velocidad de una bicicleta. Hoy, después de una reconstrucción casi total, el corredor ferroviario puede mover trenes de carga a 70 km por hora de un océano al otro. El resultado es un puente terrestre que cruza México en unas 15 horas, sin esclusas, sin retrasos y sin depender de la lluvia. Una alternativa real al Canal de Panamá, pero con una lógica distinta: no vencer al agua sino evitarla. México no solo está reconstruyendo un corredor logístico, está reposicionando su lugar en el mapa económico del mundo. Por primera vez en más de un siglo, el país tiene la oportunidad de convertirse en un actor central del comercio interoceánico. Si el proyecto del Istmo funciona a plena capacidad, las rutas marítimas que antes dependían casi exclusivamente del Canal de Panamá podrían diversificarse y, en muchos casos, trasladarse a territorio mexicano. Esto significa ingresos estables por aranceles, tarifas portuarias, servicios de mantenimiento, operaciones ferroviarias y nuevas alianzas comerciales con Asia, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Pero quizás el impacto más profundo no se ve en los puertos ni en las vías férreas, sino en la región que durante décadas fue una de las más olvidadas del país. Oaxaca y Veracruz, históricamente marginados, empiezan a experimentar una transformación sin precedentes. Donde antes había bodegas oxidadas y estaciones abandonadas, hoy surgen centros logísticos, almacenes modernos, talleres de reparación y nuevas pequeñas empresas que encuentran oportunidades donde antes solo había incertidumbre. El Estado mexicano impulsa además una red de 10 parques industriales y logísticos a lo largo del corredor, cada uno especializado en sectores como petroquímica, agroindustria, manufactura electrónica o transporte multimodal. Las inversiones públicas garantizan energía, agua, comunicaciones digitales y, sobre todo, incentivos fiscales que atraen a compañías nacionales y extranjeras. El corredor interoceánico no solo mueve mercancías, mueve personas. Jóvenes que antes emigraban a otras ciudades en busca de trabajo, ahora consideran quedarse. Las comunidades ven llegar empleos formales, carriles pavimentados, escuelas rehabilitadas y centros de salud que por fin reciben inversión. La idea de vivir al margen del país comienza a desvanecerse cuando una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo pasa literalmente junto a sus hogares. Para México no se trata únicamente de competir con Panamá, sino de abrir una vía de desarrollo que conecte al país consigo mismo y con el mundo. Si el proyecto mantiene su ritmo, el sur dejará de ser una periferia para convertirse en un motor económico tan importante como cualquier frontera industrial del norte. A medida que el corredor interoceánico avanza, también crece una inquietud que no puede ignorarse. Cada kilómetro modernizado, cada muelle reforzado y cada nueva línea de ferrocarril despiertan preguntas sobre el costo real de este proyecto para la naturaleza y para las comunidades que habitan el istmo. El ejemplo más evidente es el complejo petrolero de Dos Bocas, una obra emblemática construida a pocos kilómetros de la zona portuaria. Para levantar sus plantas tanques y tuberías, fue necesario talar entre 12 y 20 hectáreas de manglares, ecosistemas vitales que actúan como barreras naturales contra las mareas y evitan la erosión de la costa. Sin ellos, el terreno se volvió más vulnerable y las inundaciones durante la temporada de lluvias comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Pero la pérdida no fue solo vegetal. En la región vivían cocodrilos de pantano, monos aulladores y decenas de especies más que dependían de ese hábitat. Muchos animales tuvieron que desplazarse, otros simplemente no sobrevivieron. Algo similar ocurrió con los parques eólicos instalados en la zona que inicialmente se presentaron como un triunfo hacia la energía limpia. En la práctica el impacto fue más complejo. Para levantar cientos de turbinas, se despejaron campos donde vivían aves y murciélagos locales. Y aunque el problema parecía menor frente al beneficio energético, el verdadero riesgo apareció cuando los aerogeneradores comenzaron a funcionar.
Las palas, que parecen moverse lentamente desde el suelo, alcanzan velocidades de hasta 300 kilómetros por hora en sus extremos. Para las aves rapaces, halcones y buitres que vuelan aprovechando las corrientes ascendentes, esquivar esas palas es casi imposible. Los investigadores han registrado decenas de muertes, y algunas rutas migratorias ya han empezado a cambiar, obligando a estas especies a consumir más energía y enfrentar mayores riesgos. Las preocupaciones no son solo ambientales. Los pueblos de la región, campesinos, pescadores, comunidades indígenas, temen que el proyecto transforme su tierra sin tomar en cuenta su modo de vida. Muchos ven con alarma la llegada de nuevas fábricas, carreteras y líneas ferroviarias que podrían desplazar viviendas, modificar la economía local o alterar tradiciones que han perdurado por generaciones. Para ellos, el desarrollo debe dialogar con la gente, no pasar por encima. México enfrenta así un desafío doble: construir un corredor capaz de competir a escala global y al mismo tiempo demostrar que es posible hacerlo sin sacrificar la riqueza natural y cultural del istmo. En este momento, México no avanza solo. Aunque su corredor interoceánico es el proyecto más tangible y avanzado de la región, existen otras iniciativas, algunas ya fallidas, otras aún hipotéticas, que también buscan un lugar en el mapa del comercio mundial. La más ambiciosa de todas fue la del propio Nicaragua. En 2013, el gobierno anunció la construcción de un canal 3 veces más largo que el de Panamá, una obra monumental que atravesaría el país desde el Océano Pacífico hasta el Caribe. El proyecto era tan audaz que incluso los barcos más grandes del planeta podrían haberlo cruzado sin restricciones. Pero muy pronto, las promesas comenzaron a desvanecerse. La empresa china encargada del desarrollo enfrentó problemas financieros. La oposición de comunidades indígenas creció y los estudios ambientales nunca se publicaron por completo. Con el tiempo, las máquinas desaparecieron, los campamentos se abandonaron, y hoy solo quedan documentos y presentaciones de un sueño que jamás llegó a materializarse. Más al norte, existe otra posibilidad que parece salida de una novela futurista: el Paso del Noroeste, la ruta marítima que recorre el Ártico, y que durante siglos estuvo bloqueada por el hielo. Con el calentamiento global, algunos científicos estiman que podría quedar libre durante el verano entre 2040 y 2070, permitiendo un tránsito directo entre Europa y Asia, sin necesidad de cruzar por Centroamérica. Sería una revolución comercial más corta y potencialmente más económica. Sin embargo, esa ruta sigue siendo impredecible, peligrosa y dependiente de cambios climáticos que aún no se comprenden del todo. Por ahora sigue siendo un proyecto del futuro, no una competencia real. En este escenario, el corredor mexicano surge como la única alternativa concreta y funcional en el corto plazo. Mientras otros países proyectan, México construye. Y es esa diferencia la que podría darle una ventaja decisiva en las próximas décadas. El mapa del comercio mundial ha permanecido casi inalterado durante más de un siglo. Desde 1914, Panamá ha sido el paso obligado entre los océanos, un punto tan estratégico que ninguna nación se atrevía siquiera a imaginar una alternativa real. Pero las circunstancias han cambiado. El clima, la tecnología, las rutas marítimas y las necesidades económicas del planeta están entrando en una nueva etapa, y México, por primera vez en mucho tiempo, no espera a que otros decidan su destino. Está adelantándose. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec no pretende reemplazar al Canal de Panamá en términos de ingeniería marítima. Su fuerza radica en algo distinto: la velocidad, la independencia del clima y la capacidad de integrar puertos, trenes e industrias en un solo sistema continuo, donde Panamá está obligado a depender del agua y de un lago que disminuye cada año. México basa su apuesta en tierra firme, en maquinaria, en infraestructura moderna y en la resiliencia de un territorio que siempre ha sabido reinventarse. Si todo avanza según lo previsto, el país podría volverse un actor logístico capaz de influir en el precio del transporte internacional, en los tiempos de entrega y en la reconfiguración de cadenas productivas que buscan rutas más estables. Para las regiones del sur, esto significa empleos, carreteras, escuelas, fábricas y nuevas oportunidades. Para el hemisferio significa una alternativa,
y para las grandes potencias económicas significa un nuevo jugador con el cual negociar. La historia demuestra que cada vez que un punto de conexión entre océanos cambia, también cambia el mundo. Pasó con la apertura del Canal de Suez, pasó con el Canal de Panamá, y ahora ante la fragilidad de este último México, parece dispuesto a ocupar el espacio que se abre. La pregunta ya no es si el canal interoceánico mexicano funcionará, sino cuánto tiempo tardará en convertirse en una pieza esencial del comercio global. Porque si Panamá transformó el siglo XX, tal vez sea México quien marque el rumbo del siglo XXI.